Sean ustedes bienvenidos de nuevo. Es un gusto tenerlos aquí una vez más en este plató. Hoy me acompaña un auténtico triplete de colaboradores, cada uno con anécdotas e historias pues de lo más interesante. Va a ser una charla bastante divertida, ya lo verán. Así que empezamos otro Enigmas de la historia. Bien, pues vamos a empezar el programa con nuestra compañera Desiree Bresen. Desiree, bienvenida. Hola. Y su sección de indignaciones. Perfecto. Vamos con ello. Hoy empiezo programa, me has puesto ahí... Hoy empiezas programa. Es por variar un poco, digo, unos días despide, otros días empieza saludando. Me siento especial porque sea empezar, ¿eh? Claro, así se engancha la gente. Hombre, Te ven a y ver, se enganchan. Por favor. soy la mejor sección, las cosas como son. No es que no me gusten mis compañeros, es que... En fin. A ver, el podio es el podio. Bueno, Pues cuéntame. hoy en lugar de indignación... Es como indignante, ¿no? Porque la gente hace las cosas mal. Pero es que me he terminado riendo... A ver, la gente va a tener que abrir mucho la mente. Esto es un poco... Es una sección un poquito ahora... Open mind. Mis chistes, mis traumas, ¿sabes lo que te digo? Muy bien. Es un poquito... Pero es que no puedes otra cosa más que reírte. Pero estaba indignada la gente que hace las cosas mal, sobre todo la gente que, hombre, que tu empleo importa bastante, ¿no? Como un médico, ¿no? Sí. Es lo que traigo. Sí. 5 patanes de la historia. Muy bien, muy bien. Pero digo yo que, hombre, si haces medicina, si haces como yo, que es marketing, pues mira, alguien compra algo, no lo compra, Y no los datos muere para arriba, nadie. datos para abajo y no muere nadie. Pero, hombre, chache, si eliges médico. Sí, para que te lo curres un poquito más. Claro. Entonces todo empezó, como siempre, porque yo viendo en Instagram, tú sabes que yo es lo que hago, ver Instagram y TikTok y sacar temas aquí random. Vi que había un médico que se llama Robert Liston, o sea, es cierto, existe, de estas cosas que tú dices en Instagram, porque también me encuentro cosas en Instagram, que sepa que la gente de trabajo, para este programa, también encuentro cosas en Instagram que son falsas. No, aquí todo comprobado. Resulta que había un médico que tuvo un 300% de fracaso en una operación. Y tú dices, no puede ser, Claro. 100%, o se muere o no se muere. Sí, no tiene más. Pues no. Resulta que Robert Liston era particularmente conocido por sus rápidas intervenciones. Y además llegó a ser... Que no exitosas, ¿no? ¿Para qué hacer las cosas bien si las podemos hacer rápido? Claro. Esto es el triángulo este de si lo quieres rápido, barato o, no me acuerdo cómo era, o bien hecho. Entonces Sí. Tienes que elegir dos. Claro. Nunca puedes estar en el Las medio. tres Pues este imposible. señor elegía Rápido y Furioso, versión operación. Y no solo eso, sino que además le gustaba hacerlas públicas. Ah, ¿Por mira. qué? Porque fracasar en En privado cuando lo puedes hacer delante de todo el mundo. fracasa fuerte. Total, que este señor hizo un corte en una operación y el paciente murió de gangrena. El ayudante murió de infección. De parte de su... Y alguien del público, ¿no? Le rajó así un poco la camisa, pero murió de un infarto porque pensaba que le habían apuñalado. Madre mía, qué exitazo. Es increíble, inenarrable. Esto lo podéis buscar, es totalmente cierto. ¿Fue el peor? No fue el peor. No, todavía hay más. Que es lo que yo me parece sorprendente. Existió un señor llamado Walter Freeman, por supuesto, mira, lo tengo aquí puesto, de 1936 a 1967. Pues lo siento mucho, señores, pero hay muchas fechas que yo no me voy a aprender. Y tú me dirás, ¿qué hacía este señor? Sí. Bueno, este señor
ya llega tarde, porque en el 19 es cuando hacía las cosas raras y este Sí. señor ya llega un poquito, ya Sí, tenías sí, que sí, haber sí. estudiado un poquito. Pero este señor operaba con picahielos. Ah, ¿Bien? Y muy tú me dirás, particular. muy particular. Y tú me dirás, ¿qué hacía? ¿Extraía cositas o hacía...? Claro. No, lobotomías. Con picayelos. Lobotomías con picahielos. Sorprendentemente, salieron mal. No puede ser. ¿Qué podía fallar con esos ingredientes, verdad? Claro, claro. Pero tú me dirás, ¿cuántas salieron mal? Claro. Bueno, se estima que unas 3.500 personas estuvieron... sí, sí, lo sé, lo sé. Te puedes reír, está mal, pero te puedes No, reír, es que ¿ves? para Lo que te he reír- dicho para de reírse. mis chistes, mis traumas, pues igual. Es para reírse. Entonces, 3.500, muchísima gente. Él decía que podía curar un montón de enfermedades psiquiátricas, de cerebro, como siempre, ¿no? Como Sí, siempre sí, sí, la sí, gente con este tipo de cosas, pues ha sido conejillo de Indias. Entonces él intentó hacer esto, imagino que lo mejor posible, lo hacía a través del ojo, que no sé en qué momento se te ocurre. ¿En qué estudio de anatomía se basó? Madre Que mía. digo yo, de 3.500 alguno tendría que quedar bien. A mí lo que me sorprende son los que quedaron bien. Claro, sí, 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 sí. Y luego, digo yo, Walter Freeman. ¿No te das cuenta Claro. en el 1250 De que algo no va como tú de pretendes. que esto no va bien? Esto no termina de De que, cuajar. de que te van a sacar en una sección de indignación de la historia en el Sí, futuro? sí, sí. ¿Tú no te Total. das cuenta de que no va bien? Pues no. ¿Que eres carne de enigmas de la historia? Pues no. El muchacho ya hasta el 67 estuvo haciendo esto, hasta que ya le dijeron, Estate chache, quieto para. ya. Pues no, hasta que se retiró. Ah, O sea, mira. nadie le dijo nada en ningún momento La gente seguía llegando, Tú ibas saliendo ahí de a- tuerta. a picahielos. Pero bueno, Madre por mía. lo menos lo hacían otras personas. Ah, sí, sí, sí. sí. Porque te traigo el tercero. Ah, que aún se puede superar la estupidez. Aún se puede superar la estupidez. John Hunter. John Hunter tenía dos cositas. Una de ellas la quiero ir yo a ver, que está el Huntington Museum, que está en Londres, por si alguien quiere ir a verlo. ¿Londres? Sé que es Reino Unido, pero lo mismo me he colado. Corregidme en comentarios. Y John Hunter, lo que quiero ver son trozos de cosas de gente que él almacenaba en su casa. Se montó un museo, la excusa de un museo, Ah, pero tiene 13.000 piezas, 13.000 trozos. 13.000 trozos. Ah. Y tú me dirás, ¿este señor es conocido solo por eso? No, No, porque si no, aún no hay estaría en más. esta sección, porque eso Claro. para un médico es hasta cierto... Y fíjate que tengo el listón bajo. Sí, sí. Hasta cierto punto es respetable coleccionar trocitos de gente en tu casa, porque era en su casa, ¿eh? Sí, Todo sí. esto, o sea, dormía él con Con todo. No, sé, No, no es- sentirse solo. Claro. Es conocido porque investigaba sobre sí mismo. Ah, Y tú me dirás, bueno, alguna cosita leve, tal. No. Esto, o sea, warnings, si hay niños, warnings, ¿no? Antes ajá. hemos usado muchas veces como tal. Voy a intentar ser lo más censurada posible. Él estuvo investigando dos enfermedades, la sífilis y la gonorrea, a ver si eran iguales, A ver si se parecían, sí, sí. en partes donde estas cosas se desarrollan. Entonces Sí. cogió a una persona enferma, ¿no? Le sacó ahí tal y dijo, pues para mí. Claro. No fue buena idea. Aficiones como otras cualquiera, sí, sí, sí. No fue buena idea. Demostró que no son la misma enfermedad, Ah, bueno. lo cual has que hecho un, Es algo loable. has hecho un progreso. Sí. ¿no? Estuvo a punto de morir, pero no murió. Y era conocido por inocularse enfermedades. Que digo yo, a ver, ya lo has hecho una vez. Ya está. Esto es como ya las está. vacunas, hazlo en otros, Claro. ¿sabes? Pues no. Y sorprendentemente, no murió de eso. Ah. Murió en una discusión de un ataque al corazón y su corazón está expuesto en el museo, que es lo que Eso. yo quiero ir a ver. Está Ostras. expuesto en el museo este. Bueno, pues total ya que... Sí, sí, no, ve ya, un trozo más, una pieza más. Que digo yo, y hubiera expuesto las otras partes Sí, sí, afectadas. afectadas, que es lo interesante así un poco de ver, ¿no? Pero bueno, también tenemos a Henry Cotton, Ujú. ya es el cuarto, Es el cuarto. así que ya Vamos a ver, vamos a ver. tenemos que ir mejorando. Yo me imagino una mezcla de todos que sería la bomba, ¿eh? Uf, yo creo que alguno ha habido, ¿eh? Porque, que conste,
que conste que he evitado los conocidos. O sea, hay más locos de estos, pero son como demasiado mainstream claro. para que yo los traiga aquí a una sección. Yo os traigo lo raruno, lo que nadie habla, lo... No sé si es muy buena idea que empieces conmigo, pero bueno, no pasa nada. Lo más bizarro. No pasa nada. Este señor, desde 1910 a 1930, por lo menos solo fueron 20 años. 20 años no es nada, como dice el tango. Se dedicaba a arrancar trozos a gente que tenía problemas mentales, a ver si eso lo mejoraba. Perdón. Qué brutal. Ya. Yo pienso en mí en el día en la actualidad y, o sea, tengo varias opciones en plan psiquiátrico, que me arranquen trozos, que me pongan con un picahielos, o sea, sería terrible, terrible, terrible. Pero bueno, sí, este señor... Suerte del siglo XXI. Este señor pensaba que, pues, si te arrancaban un diente eso estaba conectado con tal, si te arrancaban un brazo estaba conectado con otra cosa, entonces se te pasaba... Sí, como la medicina de humor es esa que había en la antigüedad también, que era muy similar. ¿Perdón? Sí, la de los humores, que decían que había enfermedades por los humores y por eso hacían las sangrías y todas esas barbaridades que hacían, de sacarte sangre. Maravilloso. Sí, es brutal. Suerte, lo que te digo, suerte del siglo XXI. La primera radiografía tuvo que ser brutal. Bueno, el pomo de la puerta del laboratorio de Marie Curie sigue ahí. Sí. No se puede tocar, sigue ahí emitiendo radiación a tope. Sí. Todo súper Nos bien. quedan unos miles de años todavía. Bueno, y el cadáver. Y el cadáver. Y bueno, y el agua radiada esta que... Sí. Vamos, puedes hicieron cargar agua el móvil se le el caía cadáver de Marie Curie. Dejas el móvil encima y ya te carga para toda la vida. Madre mía. Bueno, hablábamos del señor Cotton. Yo tengo mis chistes, tú tienes los tuyos. Eso es lo que hay. Es lo que hay. Bienvenidos al Festival del Humor de Enigmas de la Historia. Correcto. Total, ya este señor pues estableció que no había relación entre arrancar trozos del cuerpo y cómo funcionaba el cerebro. Gracias, Henry Cotton, por tus aportaciones. Gracias a que te diste cuenta. Y me queda solo Horace Fletcher. Horace Fletcher, tú dirás, ¿es el quinto, es el peor? No. Simplemente era idiota. Bueno, no está mal. Lo he dejado para el final para suavizar un poquito. Henry Fletcher, lo único que hizo, que digo, para eso, a ver, eres médico, pero rozas un poquito... Pero bueno, por lo menos era relativamente inofensivo. Ah, bueno. Desarrolló un sistema que era el fletcherismo. Y tú dirás, ¿en qué consiste el fletcherismo? Yo te lo cuento por si tú en tu casa quieres probar. Sí, decimos lo de niños, esto no se prueba en casa. Pues esto pruébalo, ¿sabes? Ya que estás, total, si no me estás inoculando nada. Ya que te pones. Y consiste en que hay que masticar la comida al menos 100 veces para que te llegue bien al estómago. Cada bocado. Cada bocado, claro. Tardas un poquito en comer. Sí, bueno. Solo como unas 24 horas. Claro. Resulta que este señor, tú dirás, a este señor no le hizo caso a nadie. A este señor le hizo caso gente como... es que lo tengo aquí apuntado porque es que yo decía, es que no puede ser. William Howard, que era presidente de los Estados Unidos, John D. Rockefeller y Henry James. Henry James, que es uno de mis escritores favoritos, pues... Estuvo practicando esto una temporada. Digo yo que escribía y comía a la vez, porque si no, no me cuadran las cuentas, no me cuadra hacer otra vuelta de tuerca. No me los imagino comiéndose un torrendo. Masticando. Esos son 525 en esto. Eso, madre mía. Esas son muchas más. O sea, no conocía la gastronomía española. No. Madre mía. Sí. O sea que se hizo popular. Se hizo muy popular. Y tú dirás, bueno, pero esto relativamente es inofensivo. Sí, en ¿no? teoría. O sea, te dicen mastica bien la comida, pues un poquito más, un poquito menos. Sí. No. Resulta que se te llena de jugos gástricos la tripa. Claro. Y la gente, cuanto más le pasaba, más lo practicaba. Entonces podías llegar a tener desde desórdenes alimenticios, porque llega un momento en el que las respuestas de tu cerebro dejan de decirte que quieres comer, porque supuestamente ya estás comiendo y ya has producido ese bolo alimenticio, entonces ya te has alimentado, hasta desencajos de mandíbula, cosas terribles. Al final se pasó la moda. Sí, no, menos mal, es que 100 veces cada bocado. ¿Te imaginas cuando hacíamos la digestión de 2 horas para bañarnos en la playa o en la piscina? Madre mía. No te da. No te da tiempo, se te acaba el verano. Me doy el baño antes. Y no has terminado la paella, se te acaba el verano. No me digas. Pues sí. Qué celebridades, ¿eh? Terrible. A mí lo que me gustaría es, si tú vas a hacer esto, ¿quién te da el título de médico? Claro. Y que no hablamos tan lejano en el tiempo.
Esto me ha sorprendido mucho, que la medicina no tenías que estar ni siquiera registrado como médico, que esa es otra de las cosas que he leído investigando esto, no tenías que estar registrado como médico hasta bien entrado el siglo XX. O sea, hasta bien entrado el siglo XX, por ejemplo, en Estados Unidos, tú podías llegar a un estado y haber dicho con una fotocopia del estado de Iowa que tú podías ejercer medicina en Alabama y nadie iba a comprobar en ningún momento que tú podías ser médico. Porque la licenciatura de médico se obtenía como recomendación de otro médico. Es decir, yo he estado unos años con este aprendiendo y ya soy médico. Al final, yo muchas veces reflexiono sobre el siglo XX y, es que me fastidia, iba a decir una palabra fuerte, pero me fastidia decir lo que ayudó a este planeta a la Segunda Guerra Mundial, porque trajo todos los avances importantes. Es muy triste decirlo, pero... Has tocado hueso. Hay muchos avances. De hecho, esto fue una de las cosas que en los juicios de Nuremberg tuvo un grandísimo calado. Y fue si los avances médicos debían ser usados o no en la medicina. Porque, por ejemplo, médicos como Mengele, Joseph Mengele, desarrolló bastante su teoría sobre los gemelos, sobre los gemelos idénticos, cómo reaccionan las enfermedades, si son inmunes a lo mismo, si en realidad los sistemas inmunes se heredan o no. Entonces todo eso se decretó que ya que estaba lo íbamos a usar, pero a partir de Ginebra se estipula que hay muchos regímenes que han seguido experimentando con personas, pero este es otro tema. Pero sí, de hecho, uno de los avances médicos más perturbadores que le dejo a tu audiencia es que cuando se dice todo esto de no se experimenten animales, no tal, es porque se está experimentando en personas, porque algo, tanto maquillaje como cualquier tipo de medicamento, vacunas, no puede salir sin testear. Claro. Ahí ya te la juegas. Excepto COVID-19. Entonces lo que se hace es, en gente de pocos recursos o en gente de población penitenciaria, probar todo eso. Entonces, en realidad, ¿somos Mengele? No. Pero casi. Bueno, yo creo... ¿Lo bordeamos? Un poquito. Yo creo, y esto lo digo muchas veces, y no es popular, bárbaros hemos sido siempre. Mengele es que perdieron. Pero bárbaros hemos sido siempre y seremos siempre. Bueno, ahí también está todo el de no, pero los americanos tenían campos de concentración para los japoneses, no, pero yo creo que hay como grados. Sí, grados de cabroncete hay. Entonces yo creo que lo mismo, de hecho yo creo que se pasaron bastante. Mi gran teoría es, después de leer a Paz Moreno Feliu y a un montón de autores, mi gran esto es que los nazis se pasaron porque Heinrich Himmler era ingeniero agrónomo. Entonces, en lugar de campos de concentración o campos de retención, que era lo que hasta entonces más o menos se conocía, creó granjas. Granjas con un propósito y con un tal. No olvidemos que tanto en los campos de concentración en general como a Joseph Mengele le pagaban empresas alemanas. Hasta hace nada, AEG, Siemens... Se puede decir la Bayer, por ejemplo. Bayer estuvieron implicadas. Ellos pagaban, Siemens pagaba 5 marcos al día por cada persona en la que poder experimentar o en la que poder trabajar o en la que poder lo que sea. Sí, por lo menos por sacar algo positivo. Salió algo positivo de eso, si es que se puede decir positivo. Los avances que yo creo que aquí siempre hay dicotomía entre avance y sufrimiento humano. Total. Aquí entramos en... Total. Joder, es que es un tema muy complicado, ¿eh? Es un tema muy complicado. Sí, pero ¿sabes qué me pasa con esto? Que ya tengo futuros temas de los que quejarme. Sí. No, sí, en la historia no te van a faltar nunca temas de lo que quejarte. Y zumbados y tarados estamos llenos. Y lo divertido que es estar a las 2 de la mañana mirando... Instagram. Y por lo menos ahora es lo bueno de que haya pasado, que te puedes reír. Y digo yo que de lo que pasa ahora, bueno, lo del COVID-19, las generaciones futuras alucinarán con todo lo que pasa. No sé, yo creo que mucho se olvidará. Porque, tenemos ejemplo, tendencias. La peste nosotros sabemos que fue algo terrible. No se hacen suficientes chistes de la peste. Pero no se hacen suficientes chistes de la peste. Desde aquí pedimos a los humoristas chistes de la peste. Chistes de la peste, ya no está de actualidad, me parece terrible. Además, con la peste, ahora que hablamos de cosas médicas curiosas, hay una diferencia con respecto al COVID, que tú dices, esto es información basura que yo almaceno random en mi cerebro, pero está bien. He descubierto que es que la necesito. Resulta que con el COVID
debido a todos los avances médicos, por primera vez en la humanidad ha sobrevivido gente que su sistema inmunológico no está adaptado al COVID, pero ha conseguido sobrevivir. Sí. ¿Cómo se ha logrado esto? Como todos nos hemos inmunizado en general con las vacunas, eso hace una inmunidad de grupo que protege a los que hubieran sido más débiles. Más débiles. En el caso de la peste, no. En el caso de la peste, como esto no se paró, sí. Simplemente se dejó avanzar, entonces todos nosotros somos inmunes a esa peste. Simplemente somos los supervivientes, los descendientes de los supervivientes que hubo. Pero toda la gente que genéticamente no estuviera preparada para la peste murió. Murió. Vaya limpieza. O sea que la peste técnicamente sigue en el aire. Sí. Lo que pasa es que somos inmunes. Pero vamos, vaya selección natural también se hizo con la peste. Madre Volvemos mía. un poco al tema nazi, de ¿es necesaria la selección natural? ¿No puede ser humana? ¿No puede ser humana? Yo preferiría que los avances vinieran más de la buena voluntad que de ser tan malvados como solemos ser. Me encanta que cuentas con la buena voluntad de la gente, pero no te Sigo traigo yo creyendo programas en ella, en los que me indigno y te pongo ejemplo de gente. Sí. ¡Qué buena voluntad! Pues todavía, aún con eso, todavía sigo creyendo en la buena voluntad de la gente. Tonto que es uno, si es que no tiene más, si es que no doy para mucho más. Si es que ya he leído muchos libros y ya tengo la cabeza como Don Quijote. Si es que no es más. Prefiero creer en la buena voluntad, aunque sé que la historia se repite, aunque sé que las mismas cagadas las vamos haciendo siglo tras siglo. Bueno, después de leer, ¿crees que la historia se repite? No es que se repita, te iba a decir, se mejora en hijoputismo. Es que yo creo que las variaciones en la historia son el salseo. Sí, total. De la historia. Total. O sea, no exactamente... A ver, hay cosas que se repiten que tú dices, mira, hablando de nazis, Hitler, ya Napoleón ha fracasado en Rusia, ¿para qué te metes? ¿Para qué te metes? Pero yo no creo que se repita tanto. Hombre, yo no creo ya que haya otra tercera potencia que sea tan imbécil de meterse en el invierno ruso, pero bueno, todo se andará. Bueno, vamos a ver por dónde van los planes de Israel y Estados Unidos. Correcto. Bueno, pues nada, Desiree, ya nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, por hacerme reír, por divertirnos un montón con lo que cuentas y lo bien que lo cuentas. Y nada, mira, ¿ves? Cómo son muy mamoncetes que nos reímos de tus indignaciones. Terrible. Traeré más. A ver si en algún momento os indignáis conmigo. Muy bien, pues nos vemos muy prontito, Desiree. Muchísimas gracias. Bueno, pues durante este mes, y para despedir todos los programas de Enigma de la Historia, os traigo una pequeñísima presentación de estos 4 libros de Esqueleto Negro. Vamos a empezar por este que tengo aquí más cercano, que se llama Praderas Malditas. Es de Luis Emilio Hernández Agüe. He empezado a leerlo, la verdad que he empezado a leerlo, y me ha gustado mucho, me parece súper interesante y súper intenso. Aquí tenemos El Rayo Silencioso, de Óscar Bazán Rodríguez. Y no he empezado a verlo, he leído la sinopsis y la verdad que me parece súper interesante, la verdad, y súper inquietante. Vamos a seguir con Oscura Luna, de Javier Vivancos. Sí que me he leído un buen trozo. He de reconocer que es que me los han dado hace poquito, con lo cual no me puedo leer los 4 libros en un momento. Y la verdad que me parece muy tenebroso. Y sí me lo he leído ya, ¿vale? El peso del silencio. Y bueno, os recomiendo todos, pero El peso del silencio, de Martha Barilari, me ha gustado muchísimo. Así que nada, cualquiera de estos 4 libros los vamos a enseñar cada programa durante este mes. Los pueden comprar en la librería, los pueden pedir o directamente a la editorial Esqueleto Negro. Así que aquí los tienen para que les echen un vistacito. Y nada, hasta el próximo día. Muchísimas gracias. Bueno, pues para empezar con el tema vamos a entrar en materia, y para que sepan ustedes de qué estamos hablando, quizá convenga dejar claro qué es exactamente una monarquía, que es de lo que vamos a hablar. La definición más sencilla dice que se trata de una forma de gobierno en la que el poder político está en manos de una sola persona, el monarca, que ejerce como jefe de Estado de forma vitalicia o hasta que decide abdicar. La palabra viene del griego monarques, que a su vez deriva de monos, que significa uno solo,
y arco, que significa mandar o gobernar, o sea, mandar uno solo. En la mayoría de las monarquías, la sucesión es hereditaria, lo que significa que el poder se mantiene dentro de una misma familia a lo largo de varias generaciones, formando lo que conocemos pues, como dinastías. Sin embargo, también existen monarquías electivas o autoproclamadas, así que vamos a profundizar con un reportaje un poquito más sobre ellas. Los monarcas suelen ser llamados reyes o reinas, aunque también llevan otros títulos, como emperador, zar en ruso, kaiser en alemán, califa, emir o sultán en árabe, rajá en malayo, tlatoani en náhuatl. El título de príncipe, que en las monarquías europeas es habitualmente usado por el heredero del monarca, es asimismo el título del soberano de algunas monarquías que no son consideradas reinos, como el Principado de Mónaco. Antiguamente, se pensaba que los monarcas eran designados por Dios para gobernar, o incluso que ellos mismos eran dioses, como los faraones del antiguo Egipto, y por lo tanto, su voluntad era sagrada. Pero en las versiones modernas de la monarquía, los reyes deben generalmente coexistir con un aparato democrático. Por eso, sus poderes presentan frenos, límites y están inscritos en la Constitución Nacional. En la mayoría de las monarquías contemporáneas de Occidente, el monarca cumple funciones más bien representativas y el ejercicio de la jefatura de gobierno recae sobre primeros ministros o presidentes electos conforme a la voluntad popular. En términos generales, la monarquía se distingue por las siguientes características. El poder es personal. El poder es ejercido por una sola persona y sin vicarios o intermediarios. Sin embargo, han existido diarquías, triarquías y tetrarquías, así como regencias. En estas últimas, el gobierno fue ejercido temporalmente por una persona en reemplazo del monarca. El cargo de monarca es vitalicio. El cargo se ejerce de por vida o hasta la abdicación. El cargo monárquico es hereditario. El cargo se transmite entre dos parientes de la misma familia, por lo general de padres a hijos. Históricamente, en la línea de sucesión al trono los hijos varones han tenido prioridad sobre las mujeres. Si bien existen monarquías electivas, como el papado, la designación del monarca se realiza siempre dentro de un pequeño grupo que administra el poder, es decir, no es una democracia. Origen de la monarquía. La monarquía es una de las formas de gobierno más antiguas. Sus antecedentes fueron las jefaturas o cacicazgos, originadas luego de que la humanidad adoptara la vida sedentaria en el Neolítico, gracias a la invención de la agricultura. Se trataba de un tipo de organización sociopolítica, de carácter protoestatal, en el que la autoridad y el poder estaban centralizados en una persona o un grupo de personas. Las monarquías surgieron con las primeras civilizaciones, alrededor del año 3000 a.C., en la Mesopotamia, Egipto y el Valle del Indo. Consistían en gobiernos religiosos, en los que el monarca era al mismo tiempo dios, sacerdote y caudillo militar. Entre los judíos, la instauración de la monarquía se produjo en el siglo XI a.C. El fuerte monoteísmo de este pueblo impidió la deificación del monarca, como ocurrió en otros lugares. En Grecia, la monarquía, presente en la cultura micénica, fue sustituida a partir del siglo VIII a.C. por formas de gobierno aristocráticas y democráticas, para ser nuevamente implantada bajo el imperio de Filipo de Macedonia y su hijo Alejandro en el siglo IV a.C. La monarquía fue la primera forma de gobierno de Roma, desde su fundación en 753 a.C. hasta la instauración de la República en 509 a.C. Posteriormente, tras el asesinato de Julio César y la subida al poder de su hijo Augusto, en el siglo I a.C., la monarquía volvió a ser el sistema de gobierno de Roma, ahora convertida en un imperio. Los emperadores romanos gozaron de un poder mucho mayor que los antiguos reyes. El Imperio Romano de Occidente cayó en 476 después de Cristo. El Imperio Romano de Oriente permaneció hasta 1453. No obstante, la institución monárquica romana fue el modelo bajo el cual se organizaron muchos de los pueblos bárbaros, y la monarquía fue la principal forma de gobierno en Europa hasta el siglo XVIII. Más allá de Europa, a lo largo del mundo hubo muchas otras monarquías, como los califatos, los imperios selyúcida, otomano, japonés, mongol o las distintas dinastías chinas imperiales. Cada una de ellas estuvo dominada por un monarca que ejercía su poder de manera más o menos absoluta el año 1453 después de Cristo.
Bien, pues después de este documental sobre la historia de la monarquía, pues a quién mejor íbamos a traer que nuestro compañero Santiago. Santiago, bienvenido. Un placer una vez más, Roberto. Ya eres de la casa, ya. Gracias. Viniste como colaborador y ya vas a hacer más programas que yo. Ya se andará, ya se andará. Bueno, pues ya sabes, como siempre, tienes absoluta libertad. Yo te tengo aquí unas preguntas que me despiertan muchísima curiosidad sobre la monarquía absoluta. Bueno, como ustedes Perfecto. saben, él es experto en Revolución Francesa y sobre ese tema va a versar todo lo que hablemos, así que todo tuyo, cuéntame. Mira, pues primeramente quería hablar de una investigación que he hecho que se basa en una frase, que es la que traigo aquí, que quiero leerla textualmente para luego poder disertar un poquito sobre ella, pero sobre todo para ver los cimientos. En este caso es sobre la figura del monarca, de Luis XVI. Encontré esta frase leyendo un libro y me gustó tanto, me pareció tan potente que pensé, voy a hacer una investigación sobre esta frase, voy a hacer un trabajo sobre esta frase. Y la frase es la siguiente: ningún gobernante, ningún monarca tiene vida real. Es solo proyección construida, imagen pública diseñada. El monarca es una fantasía, un símbolo. De ahí el ritual, el ceremonial. Pero tras esa jaula y tras esa representación hay un hombre o una mujer. Toda la pompa, todo el espectáculo y todo el encubrimiento protege y esconde vivencias personales, miedos, cobardías o heroicidades. Lourdes Ortiz, 2006. Básicamente esta cita me gustó muchísimo, muy buena. porque, bueno, ya Roberto te lo estarás suponiendo por dónde va a ir el asunto. Esto humaniza al monarca, esto baja al monarca a la tierra. ¿Qué dice esto del rey absoluto, del rey absolutista, de ese rey que básicamente era Dios en la tierra? Te da otra perspectiva. Pues que era como tú y como yo. Justo, efectivamente. ¿Sobre qué versa esta investigación? El monarca, esto a mí me llevó a pensar una cosa, que es que el monarca parece de perogrullo, pero no lo es. Que el monarca no es solamente un cargo, el monarca es un ser humano. ¿Esto a qué lleva? Llevó a un análisis del monarca como componente y eje estructural de su sociedad y su nivel de importancia o de no importancia dentro de ese eje. Claro. Eso lleva a dos perspectivas, que son las que ahora voy a comentar someramente. Básicamente, ¿cuál es la innovación que he hecho yo en este estudio? Desplazar al monarca de su pedestal de poder divino y autosuficiente para considerarlo una pieza simbólica dentro del engranaje estamental, el engranaje que tenían en esa sociedad, el hecho de considerarlo, ¿qué pasaría si al monarca le considerásemos solamente una pieza dentro de ese engranaje? Es algo que ahora vamos a ver. Muy chulo. Básicamente, esto nos enfrenta a un doble prisma, que es el siguiente. El rey absolutista, por un lado, que es la perspectiva clásica, tradicional, versus el rey sociocultural por el otro. ¿Por qué yo en concreto he hecho esta investigación? Porque soy periodista cultural y al haber estudiado periodismo cultural, pensé, estoy facultado para tratar este tema. Obvio. Estoy facultado para ver este prisma. Y básicamente esto lleva a un doble prisma muy interesante que habla de que la monarquía es, lo que decía Lourdes Ortiz, un acto de imaginería social, de imaginación social. O sea, y fíjate, Roberto, qué rico y qué interesante que es un rey. Un rey es lo que nosotros decidamos que es un rey. Es un rey, exactamente. Esto nos llevó a una metodología comparada entre ambos modelos, el rey absolutista versus el rey sociocultural, y a extraer y extrapolar una serie de conclusiones. Y básicamente tenemos por un lado el prisma de la monarquía absoluta, el rey absolutista, que es el que se nos ha enseñado en el colegio a todos, Sí. el histórico, vaya, por así decir. El de toda la vida. El de toda la vida, justo. Sería el rey que queda en el eje de fuera del sistema, perspectiva clásica tradicional, básicamente tres pinceladitas. ¿Qué es la monarquía absoluta? Es la forma de gobierno en la que todo el poder está concentrado en el rey. O sea, no existen contrapesos a la voluntad real. Simplemente el rey básicamente es Dios. ¿Cuáles son las características de la monarquía absoluta? Para quien no lo sepa, muy rápidamente. Se asienta sobre cuatro ejes. El monarca como control absoluto del Estado, la no separación de poderes, el rey no sometido a leyes ni a constituciones, y el poder del rey básicamente es el poder divino. El rey va de la mano de la Iglesia, francamente. Luego, básicamente, hasta aquí llegarían, como has dicho tú muy bien, las enseñanzas que se nos dieron a todos en el colegio, el rey canónico, el rey clásico, y vemos, según esta primera perspectiva, que el eje del rey quedaría completamente fuera del sistema, porque claro, si su poder es divino y solo le debe cuentas a Dios y casi ni eso, no hay leyes, no hay constitución, no hay nada que le frene,
el rey está fuera del sistema absolutamente. Totalmente. Ni los nobles ni los clérigos, nadie puede hacer nada. Nadie. Y luego pasaríamos de ahí, básicamente, a lo que vendría siendo el rey sociocultural, el segundo, vamos a decir, el segundo eje. A ver, esto tengo por aquí. Vale, el segundo eje en el que el propio monarca nos basaríamos en varios planos. Un primer plano que sería hasta qué punto el monarca tiene capacidad para gobernar o poder para gobernar, y nos basamos en dos sentencias encontradas en este caso en dos documentales. La primera de ellas que decía que el rey y todos los... básicamente, que me estoy poniendo un poquito... el rey y todos los nobles y clérigos tenían una función que era proteger a los más débiles. Básicamente, por ejemplo, los nobles cedían sus ejércitos para proteger los caminos, para proteger a las personas, para proteger las cosechas. Evidentemente, el rey es el que estaba arriba del todo en el escalafón, el que ofrecía protección incluso a esos nobles, incluso a esos clérigos, pero claro, todos estos protegían a los bajos estamentos. ¿Qué hacían los bajos estamentos? Véase campesinado, artesanado, todo lo que luego sería la burguesía, comerciantes. Esos bajos estamentos, por medio de su trabajo, lo que están haciendo es sustentar a los altos estamentos y a las altas clases. O sea, es verdad que las altas clases les protegían, les defendían, con sus soldados, con sus hombres, pero estas altas clases no hubieran podido tener privilegios de ningún tipo si no hubiera habido clases bajas. Si no hubiera habido un círculo. Efectivamente, efectivamente. O sea, todos esos privilegios que ellos tenían se asentaban en que había gente trabajando para dárselos. Y todo eso basado en una ilusión. Efectivamente, justo, efectivamente. Y todo eso es el aporte que venimos a hacer con este artículo y con esta investigación. Volvemos a lo mismo, que la monarquía y el rey son un constructo social. O sea, porque aquí en este aporte sociocultural se está viendo muy claramente. Sin la parte de abajo de la pirámide, toda la parte superior se desmorona y se destruye y se cae a pedazos. O sea, básicamente, sin campesinos y sin artesanos, los privilegios de la parte superior, lo que le convierte en noble, en clérigo, en rey, esos privilegios dejan de existir. Y además que lo que hablamos, que puede ser un tonto de capirote, como era el caso de Luis XVI, que muy listo no era, y al final la ilusión del pueblo es la que hace que parezca un rey válido, que tampoco lo fue y por eso acabó perdiendo la cabeza, como acabó. Lo interesante de este artículo es que mucha gente me ha dicho, Santiago, este artículo está muy bien, pero básicamente porque compara la prerrevolución, el papel del rey, digamos, en la prerrevolución con la figura que podría ser el rey, digamos, posrevolucionario. Pero es que no es así por un motivo, porque estamos hablando de ejes socioculturales, claro. Y si te fijas lo estoy insertando, o sea, incluso este rey posterior, lo estoy insertando dentro de la propia pirámide estamental. Lo estás humanizando. Efectivamente. O sea, esto es muy interesante porque veo desde el punto de vista prerrevolucionario algo completamente posrevolucionario y completamente atemporal y que hubiera afectado al monarca prerrevolucionario también, ¿sabes? O sea, porque eso de decir básicamente es Dios, tiene todo el poder, su poder es divino, dentro de este eje y dentro de esta investigación, hasta eso se cae. Ese poder supuestamente divino, perdóname, pero se desmorona como un castillo de naipes. Totalmente. De hecho, es que es lo que hablamos, es que es una ilusión el darle ese poder divino a un crío, porque era un crío malcriado y absolutamente ignorante del pueblo que le rodeaba. Fue mal negocio, Justo, efectivamente. Bueno, sobre todo para él también. Sí, no, desde luego él y el pobre que cuando, lo expongo en el programa de Tiempos Convulsos, concretamente en el del rey, cuando el pobre llegó a gobernar estaba no solamente asustado, sino aterrado. Directamente él intuía que no iba a dar la talla, que el gobierno no era para él, que le venía grande. Sería poco, acongojado sería poco. Sí, totalmente, vamos. Yo te quería preguntar, ¿y cómo se mantenía el poder del rey? ¿Qué mecanismo se utilizaba en el sistema para legitimizar ese cargo? Vale, pues mira, la monarquía absolutista fue una forma de gobierno en Europa entre los siglos XV y XVIII aproximadamente, donde todo el poder estaba concentrado en manos del rey. No existía separación de poderes ni contrapesos. La palabra del monarca era ley. En la práctica, esto significaba que el rey podía dictar leyes, imponer impuestos e incluso decidir guerras sin consultar a nadie. Su poder se justificaba como preguntas y se legitimaba en la idea del derecho divino. El rey gobernaba porque Dios le había otorgado ese poder.
convirtiendo su autoridad en algo sagrado e incuestionable. Es que es alucinante, la humanidad. Justo. Es una cosa... Y todo, como dices tú, Roberto, perdona el inciso, sobre algo creado y fabricado y de imaginería social. Sí, o sea, es que es todo nuestro. Nosotros no lo guisamos, nosotros no lo comemos. Justo, Oh, pero qué afortunado al que deciden, ¿no? Sí, la verdad. Esta rama son los elegidos. Oye, pues sí, desde luego, desde luego. Bueno, lo que ha perdido los Borbones con los años también, ¿eh? Madre mía. Ay, señor. Bueno, ¿y cuáles fueron las causas más gordas o más principales para la crisis y que este hombre acabara con la cabeza rodando por el patíbulo? Había muchas causas para la crisis, tanto económicas como políticas, como sociales. Por ejemplo, la hambruna que hubo, el hecho de que la gestión tampoco fue buena por parte del propio Luis XVI y por parte de sus acólitos, pues tampoco fue una gestión maravillosa ni brillante, la verdad. Pero luego, sobre todo, yo me quiero centrar en un punto. En uno de los programas de Tiempos Convulsos, concretamente el primero, que habla de causas de la Revolución Francesa, damos concretamente un eje estructural de 5 causas, cuando la mayoría de manuales, cito aquí por ejemplo en el que yo me basé, que es ni más ni menos que, y ojo, no por ser ellos, de Grupo Planeta, casi al revés, con más razón, ¿sabes? Sí. ¿Quién mejor que Grupo Planeta? Pues Grupo Planeta, entre muchos otros manuales, cita 3 causas para la Revolución Francesa. Yo, investigando motu proprio, he encontrado un mínimo de 5 causas. Me comentaste, o sea, sí. Efectivamente, sí, como te comenté. ¿Qué significa eso? Yo pongo sobre la mesa una pregunta. ¿Estamos enseñando bien la historia a nuestros chicos? Si me preguntas a mí, ya te digo que no. Efectivamente. Ahora, ya tengo otros enemigos ya también, el sistema educativo. No voy a poder salir a la calle. En fin, madre del amor hermoso. ¿Qué te iba a decir? Ha sonado un extraterrestre que ha pasado ¿Sí? por aquí. Se me ha ido el hilo con el ruido, pero bueno. ¿Cómo se relacionaba? Sí, lo tengo aquí. La crisis financiera de la monarquía con la Asamblea de Notables de 1787. Fíjate, Sí. antes de que me respondas esta pregunta, Sí. yo siempre he pensado que si no hubiera habido el mal de las cosechas y la hambruna que hubo, hubiese importado cero la inutilidad de Luis XVI. Pues sí. Que pues hubiera sí, proseguido seguramente. Justo, efectivamente. Porque Totalmente. si el pueblo tienes no toda la hubiera razón. tenido hambre, porque los anteriores tampoco es que fueran muy brillantes. A ver, la historia sí nos pone como reyes muy brillantes, el rey Sol y todo lo que tú quieras, pero Correcto. eran igual de egoístas, igual de ignorantes, Sí, igual sí, de por pasotas supuesto. con el pueblo. Como me dijiste tú en uno de los programas que hicimos hace ya tiempo, casi todo se hubiera solventado si hubieran estado los monarcas más preparados. Seguramente. La verdad. O sea, francamente la realidad es esa. Es que, de hecho, la supervivencia de la monarquía hasta el día de hoy es el sometimiento, entre comillas, al gobierno del pueblo y no su gobierno. Es su única vía de supervivencia. Sobre Justo, todo las justo. europeas, las clásicas. Sí, sí, no, claro, efectivamente. De hecho, por ejemplo, aquí en España habría que pararse a ver el papel de la monarquía a día de hoy cuál es. Y es un papel, cuanto menos voy a usar la palabra complicado. Pues O sea, habría que pararse y ahí me gustaría que alguien viniera y me lo explicara despacito como un niño de 4 años el papel de la monarquía española a día de hoy. desde luego, desde luego. Otro enemigo que me he ganado. Pues básicamente a día de hoy a nivel político se reduce casi a firmar reales Representativo. decretos y decretos leyes y representacional básicamente. Pero porque tampoco le dejan hacer nada más realmente. O sea, aunque quisiera no creo que pudiera tener más poder, francamente. No. Al final, para mí es una figura utilizada al interés de los gobernantes de turno y se acabó, y punto pelota. Correcto, correcto. Hombre, un Efectivamente. romanticismo histórico también que nos permitimos Sí, en el básicamente. PIB. Pues sí, básicamente, efectivamente. Y bueno, tenía aquí la última pregunta. Sí, Porque joder, hemos hablado tanto de la Revolución Francesa en los otros programas para tampoco repetirnos mucho, sí, me parece. pero ¿qué papel jugaba la aceptación colectiva, la aceptación de la gente para otorgar ese poder, Efectivamente. pasara lo que pasara? Efectivamente, he ahí la pregunta que se hace este artículo, ¿no? que he escrito, el poder de la aceptación colectiva y hasta qué punto juega rol. Y la respuesta sería la siguiente. Antes de la Revolución, la legitimidad del monarca venía del derecho divino, y la aceptación colectiva era prácticamente nula como factor político. Eso en el antes de la Revolución era prácticamente nula, como ya hemos visto. Me parece una cosa. Después, con la caída del absolutismo, la aceptación de la sociedad se volvió clave.
Un rey sin el apoyo de sus súbditos no es nada. La monarquía dejó de ser una imposición divina para ser un contrato social, donde el poder depende del consentimiento y reconocimiento popular. Como decimos los historiadores, la sociedad feudal se mantenía unida porque cada estamento cumplía una función, y el rey dependía en última instancia del pueblo que sustentaba toda la estructura. Básicamente, Roberto, por contestarte de una forma más clara y resumida, esto se dividiría en un doble eje. Antes de la Revolución Francesa y posteriormente a la Revolución Francesa. Se acabaron los actos de Anteriormente fe. a la Revolución Francesa, legitimación colectiva cero. Posteriormente a la Revolución Francesa, legitimación, y durante la Revolución Francesa quizá incluso más, legitimación colectiva absoluta y total. Claro. No, y que hicieron muy bien en quitarse encima la monarquía, también te lo digo. Sí, sí. En fin, pues nada, Santiago, pues ya llegamos por hoy. Habrá que ir pensando... Te tengo que buscar una excusa para traerte. Ya hay que estar buscando excusas para traerte. Pues muchísimas gracias, Santiago. A vosotros Como siempre, una vez más, un Roberto. placer escuchar todo lo que sabes. Y nada más, pues espero verte prontito por aquí. Ya buscaré yo algo de lo que podamos hablar tranquilamente. Pues Muchísimas ahí ya gracias. nos pondremos. A vosotros, Roberto, un placer estar con vosotros. Bien, pues para terminar el programa de hoy, que ha estado bastante interesante con la monarquía y las indignaciones de Desiré, pues tenemos otra vez a Antonio Checa. Bienvenido, Antonio. Bien hallado, Roberto. Cada vez te veo más delgado. Muchas gracias, Roberto. Yo también te quiero, Roberto. Y vamos a hablar de un temazo divertido, Sí. divertidísimo. Y bueno, pues nuestra cultura en el siglo XX, que pones muy olvidado y despreciado. Yo desafío un duelo a quien desprecie Muy bien. lo de lo que vas a hablar. Espero que el duelo sea a muerte. A muerte, y por yo supuesto. Y yo seré tu padrino. Claro que sí. Y ahora, en el caso hipotético de que perdieras, sería yo el que volvería a retar al caballero. Claro que sí, porque esto es lo más defendible que Muy bien, tenemos en pues esta nada, historia. Vamos a hablar de una cosa que es el cine popular español de la segunda mitad del siglo XX, lo que reduciendo mucho las españoladas. Las españoladas. ¿De acuerdo? Bien, hemos traído varias imágenes que podrá irse poniendo nuestro realizador y en el cual, pues bueno, sencillamente España empezó a tener muy pronto una vena en el cine en el cual pues procuraba explotar las propias tradiciones folclóricas, las propias tradiciones populares. Aquí tenemos un rodaje de los años 40, no sé cuál exactamente, en el cual, pues bueno, aquí tenemos la típica folclórica esperando a que le den paso a la entrada. Esto ha sido así en nuestro cine desde siempre. Siempre en nuestro cine ha existido una vena costumbrista muy fuerte que ha buscado argumentos pues, en las propias tradiciones culturales españolas, en los tópicos españoles, en la forma de ser y vivir de los españoles. Yo hago una recomendación literaria aquí para quien quiera ver cuáles son cómo fueron los orígenes de nuestro cine. Producciones García, de Edgar Neville. Edgar Neville es un hombre que trabajó en Hollywood, fue guionista en Hollywood y también fue guionista en España y fue uno de los grandes escritores españoles del siglo XX, hoy día en mi opinión muy olvidado. Producciones García te cuenta cómo era pues aquel cine de los años 30, muy artesanal y te partes de risa viéndolo cómo lo hacían, la verdad. Los medios técnicos que tenían, te partes de risa, en una palabra. El caso es que, bueno, va habiendo todo esto va permitiendo que se vaya creando una industria. Claro. Aquí tenemos pues Antonio Molina con Esa voz es una mina, famosísima. Hay que recordar la famosa anécdota de cuando la gente iba a comprar una radio y decían, pero que en la radio se escucha Antonio Molina. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, se va creando una industria, se va creando tal, y va surgiendo, pues por tanto, un cine que es un cine popular pensado para el público, para el gran público, un cine que tiene que pasar por la censura, Sí. pero en el cual te puedes encontrar con a veces críticas sociales y mensajes encubiertos. Aquí, por ejemplo, esta película la he traído porque es una de las películas populares de la época, en el cual pues tienes tres actores de primera magnitud, el gran Isbert y etcétera, y en el cual pues salen unos abueletes que como la pensión no les llega, pues deciden robar la caja de la seguridad social donde les pagan la pensión. Entonces por eso se llaman los dinamiteros. Los dinamiteros. Entonces son películas que eran cine popular, era cine alegre. Aquí tenemos al gran Tony Isbert, en el cual pues la gente iba al cine a reírse y a pasárselo bien y también para quitarse el frío. Sí, también, ¿no? Correcto, porque pensemos que en aquella época era muy común lo que se llamaba sesión continua. Sí. Es decir, tú pagabas
y te ponían 2 películas Yo en las he sesión vivido, tú continua. las has llegado a ver también, ¿no? Hasta los años 80 todavía. Sí, sí. Yo, de hecho, lo he recuerdo vivido. siempre una película que mi madre tenía muchas ganas de ir a ver, La Plaza del Diamante. Solo la ponían en un cine, fuimos a verla, y antes de esa película ponían una película de Kung Fu. O sea, Sí, y lo que estuvimos fuera. viendo la Sí, sí, película sí, de sí, Kung sí. Fu y la película de La Plaza del Diamante. O sea, una cosa que, en fin, años 80. Pues eran, como digo, pues cine al cual iba. Aquí tenemos otro de los grandes éxitos Oh, de qué este maravilla cine de popular, película. Qué que maravilla. son Los Tramposos. Cuando Conchita Velasco era todavía Conchita Velasco. Claro, Conchita Velasco era Conchita Velasco, extremadamente guapa, extremadamente Ah, bella. maravillosa. Y aquí tenemos pues esa gran Qué comedia. reparto, ¿eh? Qué reparto. Fue un reparto espectacular. Muchas de estas películas eran corales, porque Sí, teníamos sí. una plantilla de actores magnífica. Muy buena. Recomiendo vivamente este libro. Yo aquí con este libro, la verdad es que debo decir una cosa. A mí mis amigos, cuando me veían llegar pues a una cena y tal y cual, siempre voy con un libro y me decían, a ver, chica, explícame, decían, ¿cómo es posible que has pasado de leer a Unamuno y de estar leyéndote aquí a X o cualquier ensayo histórico de la economía castellana del siglo XVIII a venirnos con las memorias de Mariano Ozores? Es que este señor es un maestro del cine, que ha fallecido hace poco, además. Sí. Para mí es un maestro del cine. Sí. Teníamos actores como el gran José Luis López Vázquez que trabajaba en ambos registros Sí. y sin ningún problema. Y sin ningún problema. Porque era un grandísimo, grandísimo actor. Efectivamente, era un magnífico actor que podía utilizar perfectamente los 2 registros. Alfredo Landa, otro Alfredo magnífico Landa. actor, etcétera. Tenemos aquí, pues, si el realizador va pasando imágenes de los grandes actores de ese momento. Ay, Aquí Gracita. tenemos Gracita Morales que tuvo la desgracia de que quedar totalmente encapsulada en Sí, papeles de chacha, en papeles papel de de chacha. criada, pero que realmente tenía unas capacidades dramáticas Para muy, mí tenía muy unos fuertes. registros muy buenos, ¿eh? También tenemos a Antonio Ozores, el hermano de Maravilloso. Mariano, también un y de magnífico José Luis actor Ozores. cómico. Y el José Luis Ozores anterior que murió mucho antes. Entonces, ¿qué ocurre? Pues todas estas películas eran películas amables, eran Sí. películas pensadas para que el público se riera. Incluso a mí me han llegado a comentar gente que decían, es que tú no sabes lo que eran ver estas películas en el cine, porque la gente hacía chistes, hacía Sí, comentarios, Claro. la gente se reía. Actualmente nosotros vamos a ver una película al cine y nos quedamos así. Sí. Ya está. Sin embargo, en los cines de aquella época hay que pensar que se veía en la sesión continua Sí. y a lo mejor estaban 5 o 6 horas ahí metidos y en las 5 o 6 horas pues estaban riéndose Sí, continuamente, haciendo chistes, a veces tal, se reían los unos a los otros. Aquí tenemos otro de los grandes A actores. mí me parece que si este señor hubiera estado en Hollywood, hubiera estado a la altura de lo más grande de Hollywood. Sí. Sinceramente, para mí. O El sea, gran para Tony mí LeBlanc. Tony LeBlanc es, no sé, Sí. maravilloso. O sea, es una de las personas que más puedo llegar a admirar en el mundo del arte en general. Sí, yo todas estas películas, el realizador va pasando, fueron marcando auténticos hitos. Aquí tenemos a la Lina gran Morgan. Lina Morgan. Fueron marcando auténticos hitos Sí. porque y yo a estas películas hago 2 recomendaciones. Primero, ¿te quieres reír? Ve una de estas películas. Y las tienes que ver con ojos amables, sabiendo Y con- que es otra época, Efectivamente. etcétera. La tonta del bote fue un gran éxito bestial, que por cierto es una refundición de una película anterior del año 39. Sí, sí, sí. Hubo más películas, aquí hablamos en el anterior programa de la inmigración, pues si queremos ver lo que fue la inmigración, aquí tenemos 20 Alemania Pepe, del gran Alfredo Landa, en el cual pues se ve cómo este buen hombre se va a Alemania y las vicisitudes que allí tiene. ¿Cómo le vende José Sacristán cómo es Alemania y cuando llega lo alucinado que se Efectivamente. queda de los trabajos que tienen? A ver, ¿qué trabajos tiene el pobre hombre? Pues lo que puede. Aquí esta película del gran Martínez Soria, que Martínez Soria siguen poniéndose sus películas y sigue la gente Sí, viendo y sí, partiéndose si de la risa. hecha la veo. Si la hecha la veo. Sí, pues aquí yo esta película la he traído un poco, pues casi en homenaje a nuestra compañera Miriam, nuestra arqueóloga, porque aquí además, por ejemplo, aquí hay un detalle que muestra muy bien un cambio de mentalidad. Aquí tenemos a Martínez Soria, que es un cura de barrio, que es un hombre bueno, es un hombre tal, y hace una cosa que hoy sería delito. ¿Por qué? Porque para conseguir dinero para la parroquia no se le ocurre otra cosa más que vender una talla del siglo Sí. XVII a un anticuario. Y vende la talla del siglo XVII a un anticuario. Y eso sale en la película y como algo meritorio. Sí, sí, sí. Eso sí. es una muestra de cómo hemos cambiado. Por ejemplo, ese detalle
Yo, por ejemplo, cuando tengo que dar charlas Sí. en algunos sitios sobre patrimonio, el cambio, pues me gusta dar ese detalle. Aquí tenemos la otra de Esta es el buenísima. turismo es un gran invento de Esta es Martínez Soria, buenísima. que es que además te muestra muy bien lo que fue el radical contraste Sí, sí, sí. entre la España, aquella España, España del rural. interior y lo que le venía de fuera, alucinando. Aquí tenemos otro de los grandes éxitos de Alfredo Landa, Sí. Celedonio y yo somos así. Y, insisto, películas que es que te partes de risa y al mismo tiempo aprendes. Y también tenemos actores que luego, no voy a decir ningún nombre en concreto, pero actores que luego renegaron de esta época como si ellos nunca lo hubieran hecho y fue lo Pues que les no, permitió no lo vivir. entiendo, no lo entiendo. Efectivamente. Y luego ya pues pasamos a lo que fue el cine del destape. Esto es un clásico del cine español, me digas lo que me digas. Si no la he visto 200 veces, no la he visto ninguna. Fue, a ver, aquí esto ya tenemos que ponernos un poco en antecedentes el espectador, ¿de acuerdo? Ese cine popular sigue avanzando, ese cine popular sigue. En el año 77 desaparece la censura. Ujú. En el año 77 desaparece la censura y en el año 76 empiezan a verse los primeros desnudos en pantalla. Curiosamente, hay que decir que en España se rodaban desnudos, pero es que porque en los años 60 se rodaba versión española Y versión para el extranjero. versión para el extranjero, en el cual la versión para el extranjero sí que había desnudos. Ujú. De hecho, hay quien dice, hay quien suspira, una vez leí un crítico de cine que decía, esta imagen ruego al realizador que la deje parada porque luego Sí. tenemos que contar una anécdota. Hay un crítico de cine que dice que él todavía sueña con que aparezca imágenes para el extranjero de Carmen Sevilla. Porque Era muy pulcra, Carmen. era muy pulcra, para yo no eso. creo que de Carmen Sevilla No. aparezcan, pero sí que es cierto que en los años 60 estaban esas imágenes que muestra también lo Es que que era la hablamos hipocresía hasta de la Marisol. época. Hasta Efectivamente. desnudo de Marisol. Sí, sí, pero eso ya fue en los años 70. Pero ojo, Sí, el sí. desnudo de Marisol fue algo reivindicativo. Sí, fue brutal eso. Fue reivindicativo y el destape, Ujú. el destape hay que tener en cuenta una cosa. El destape era algo más que puro enseñar cuerpo, ¿de acuerdo? Para mucha gente el destape fue un posicionamiento político Político brutal. y lo vivieron así y lo hicieron así. sí. Hay Como una Marisol, foto. como, bueno, Pepa Flores ya en ese momento. Pepa Flores lo hizo como una forma de mostrar Ujú. claramente que ella se había independizado y que ella hacía ya lo que quería. Hay una foto reciente que no tiene nada que ver, nos vamos a ver, de las revoluciones árabes Ujú. en Túnez, en el cual una muchacha, ante una manifestación de integristas, enseña sus pechos. Una tunecina. Es que Esa mira, escena, hay escena críticas es sobre una- esas cosas claro, intentando ridiculizarlas y para mí eso es un significado de liberación. había evidentemente intereses comerciales, Sí, por bueno, como supuesto, todo. de acuerdo. Y de hecho Ozores lo cuenta, que llega un momento en que decía, si es que los productores te exigían Sí. que metieras mujeres desnudas sí o sí, Pero sin ton ni son, ¿eh? pero sin ton ni son Sin y de ningún forma sentido. absurda. Sí, Y de total. forma absurda. Pero es que eran tan divertidas y te hacían tanta gracia y sobre todo ya nuestra generación lo de menos era el desnudo ya. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, yo hice a Roque 3, que fue uno de los grandes éxitos. Esto de- fue un hitazo. pero, Esto fue un pero tan hitazo. tan éxito fue que se retrasó en España el estreno de Star Sí, Wars. es que eso la gente no lo sabe. Se retrasó en España el estreno de Star Wars porque esta película estaba teniendo tal éxito que los cines se negaban a quitarla. Porque decían, Exactamente. ¿por qué voy a quitar una película que me está llenando las Es salas que es súper divertida. continuamente? Es súper divertida esta película. Efectivamente. Entonces, es una película que es que te partes de risa, etc. Esteso y Pajares supusieron pues el momento culmen Sí. de este cine ya popular y de destape de los años 70 y 80, principios de los 80. Tenemos títulos que de verdad merecen la pena revisitarse, como por ejemplo Currante a currar. Aquí tenemos El higuero mágico. La del Esta currante película- es muy buena, ¿eh? Sí, el Currante a currar, yo honestamente la recomiendo a todo el mundo porque se nota que es un guión trabajado. Sí. Se nota que es una historia bien en la cual yo honestamente me dan ganas de decirle a Ozores, mira, los 4 escenas de desnudos que tienes es que Te sobraban sobran, te totalmente. sobran. Que son absurdas. Pues además el romance está llevado con muy buen gusto. Totalmente. Lo de la crianza de De la la niña. Peque, que la Peque es María Danez. María Danes, María efectivamente. Danez. No sé si sería su primera película Fue- o no, era pero una niña era en una aquella niña, era época, muy ¿de acuerdo? pequeña.
Aquí, por ejemplo, en Liguero Mágico, el propio Mariano Ozores en sus memorias dice es que era un auténtico disparate, pero es que... Pero era muy graciosa. Pero es que el público me lo demandaba y yo se lo daba. Una vena que funciona mucho en nuestro cine Sí, es el costumbrismo. sí, Y siempre. cuando en los años finales de los 90 se recupera esa vena costumbrista y además se recupera una vena costumbrista ya independizada de no estar continuamente repitiendo lo mismo, Sí. porque Ozores llegó a hacer 6 películas en un año. Sí, es una barbaridad. 6 películas en un año. Me da igual, es que te acabas repitiendo, no Sí. dudo, es que te acabas repitiendo. Quieras o no quieras, sí. Te repites. Los Pues, vingueros, los liantes, es muy similar, sí, etcétera. es que es así, es que es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya en los años 90 va surgiendo un cine que yo considero que es un neocostumbrismo. Aquí tenemos la saga de Torrente, que Torrente, en Torrente 1, ¿a qué actor recupera? A Tony Leblanc. A Tony Leblanc, efectivamente. Luego tenemos más películas más recientes, tenemos todas las sagas de Santiago Segura, de Padre no hay más que uno, o muy reciente, otra también que es claramente costumbrista, pues como Dios manda, Sí. de Leo Harlem. Ujú. También claramente que te está retrasando la sociedad española, Sí, 8 apellidos vascos. 8 apellidos etcétera. vascos, etcétera, etcétera, te están retrasando la sociedad española, claramente le identificas, te da además un mensaje moral, porque muchas de estas películas de los años 60, 70 también tenían su moraleja, Sí. su mensaje moral. Y lo difícil que es hacer reír, que la gente se piensa que es muy fácil. Es más fácil hacer llorar que reír. Mil veces, efectivamente. De hecho, pues Ozores, en su libro, Ozores, aunque al final de su vida le dieron, aquí tenemos, por ejemplo, como Dios manda, esa Sí. es claramente otra Es muy película graciosa, es muy costumbrista graciosa. con un mensaje, con Sí, una sí, moraleja, sí, aceptémonos exactamente. todos tal como somos, ¿de Ujú. acuerdo? Pues Ozores, al final le dieron un Goya de honor Sí. a toda su trayectoria, pero Ozores se pasó los Ha últimos sido años de su vida despreciado por la muy amargado, crítica y porque por mucha gente. literalmente se sentía totalmente preterido, Sí, sí, sí. ofendido, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no voy a decir que todas estas películas hoy día resistan un visionado, es imposible, igual Depende con los ojos que las mires, es que al final. cierto. Yo, por ejemplo, veo mucho, cuando estoy en mi pueblo, veo mucho Tele Castilla-La Mancha, y en Tele Castilla-La Mancha nos ponen un aviso antes de la emisión Ujú. que dicen, avisamos que esta película puede contener, y es verdad, hay escenas que son claramente de mal gusto, hirientes, Machismo, todo el que ofensivas, quieras. homófobas, etcétera. todo lo que tú quieras. Pero es que era la etcétera. época. Era la época. Y verlas nos permite ver cómo era aquella época, nos permite conocerlas y también nos permite ver cómo hemos cambiado y, si me lo permites, en algunos aspectos o en muchos aspectos, cómo hemos mejorado. La verdad que sí. Mira, y hay muchas películas de esta época que no eran en crónica de humor. Yo soy fanático de las películas de Alfredo Landa del Crack. El Crack 1 y el Crack 2 me parece, y una actuación. Sí, Luego está la peli de Sinatra, si no recuerdo mal, también de Garci. sí. Esa es muy buena. Y hay una peli de José Sacristán y Fiorella Faltoiano, no sé si lo digo bien el nombre. Antonella Faltoiano. Faltoiano, perdón. Que se llama Asignatura Pendiente. Ujú. No sé si la has visto. Me suena, pero no le Pues identifico. representa muy bien el cambio del hombre y la mujer de la España anterior a la España posterior. Sí. Muy, 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 muy bien. Y es una película, a mí me da mucha melancolía verla, porque es la época de mis padres. Ujú. Entonces, todos esos cambios, ¿cómo los toleraron mis padres? ¿Cómo los vivieron? ¿Cómo se acostumbraron? Porque tenían una educación tan distinta al mundo que después conocieron. Porque la España de los 70, después de la muerte de Franco, hasta el 85, esa del 75 al 85, fue una década De cambios enormes. de cambios enormes que no estaban preparados para ellos. De cambios enormes, pero en todo caso la sociedad ya, yo honestamente creo que sí estaban preparados. ¿Por qué? Porque Amando de Miguel, el gran sociólogo Amando Sí. de Miguel, lo decía que a finales de los años 70 la sociedad española era ya mucho más liberal que las estructuras y la gran mayoría de la gente siguió viviendo unos Sí quería. roles tradicionales. Y luego hubo un cambio en la mujer brutal sí, también. Que también. luego ha habido una época que se ha parado mucho. Yo Ujú. te diría a finales de los 80, los 90, como que se puso un paréntesis, pero del 75 al 85 hubo un cambio brutal en la mujer. Hubo muchos cambios, es decir, en los años 70 lo lógico que la mujer que se casaba dejase de trabajar. Sí,
eso desaparece en los 80. Exactamente. En los 80 desaparece. Que bueno, ahí nos han estafado un poquito, yo creo. Ahí nos han estafado un poquito, porque que se pudiera quedar un progenitor en casa era positivo para la educación de los hijos. Ahora ya no trabajamos los dos por liberación, sino por obligación. Y se podía mantener una familia con un solo sueldo. Lo que pasa es que se podía mantener una familia con un nivel de vida muy bajo. Yo creo que a lo mejor había que volver, como decíamos en el programa anterior, a los tecnócratas, a ver si lo hacían mejor que ahora. Yo ahí, no sé yo, ¿eh? En el anterior programa terminamos un momento de desarrollo, pero también hubo un momento de crisis. Es decir, el franquismo final acabó un momento de una monumental crisis económica. Porque realmente era una política que también... Aunque te dicen que terminó en superávit, yo es que alucino, no sé dónde saca la gente los datos. Tío. Bueno, yo honestamente digo a la gente, mira, si te informas a través de YouTuber, a través de nuestro canal de YouTube, por supuesto que se pueden ustedes informar. Claro que sí. Pero yo invito a todo el mundo a que, por favor, lea libros. Pues sí, bueno, Antonio, ¿nos vamos? Nos vamos y me voy a ver una película de Alfredo Landa con tu permiso. Y si puedes ver la asignatura pendiente para recordarla, te la recomiendo. Y ustedes, por supuesto. Me la dejo apuntada. Además que está Flixolé, que es una plataforma que no nos patrocina, así que lo digo porque de corazón tiene muy buen cine español y les recomiendo ese apunte, además que es baratita. Y nada, que nos vamos, que nos echan ya del plató. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos 7 días. Estamos otra vez con más enigmas de la historia. Muchísimas gracias.